Bueno, muchísimas gracias, señor Ere. Buenas tardes a todos los participantes. Les pido perdón por tener que hablarles en alemán y que ustedes tengan que utilizar los auriculares. Bueno, les voy a bombardear también con muchos números, porque muchos de los puntos que se han mencionado en la primera sesión ahora se podrían también ilustrar con algunos números y profundizarlos. En primer lugar, quisiera darles las gracias por la invitación a los organizadores, a las dos fundaciones, la Fundación Jiménez Abad y la Fundación Friedrich Ebert. Para mí es la primera vez que he podido venir a Zaragoza y a Aragón en general, y la verdad es que estoy muy contenta. He preparado el tema, estamos hablando de crisis, de la idea de Europa, etcétera. Y en este contexto me gustaría hablar sobre la situación actual en Europa, es decir, la idea de Europa bajo la presión de la crisis. Quiero preguntarme si realmente existe un enfoque productivo de cara a las crisis. Y como no puede ser de otra manera, quisiera empezar con una cita de la canciller alemana, que también es un síntoma de las crisis internacionales. Enseguida se menciona a la canciller alemana en el contexto de esas crisis. Y la señora Merkel en muchas ocasiones ha repetido de que Europa podría salir fortalecida de esa crisis. Me gustaría citarla. Conjuntamente podemos avanzar con nuestro modelo europeo. El tema de esta sesión, de esta primera parte, podemos también afianzar nuestro éxito económico y nuestra responsabilidad social. Es más, conjuntamente podemos hacer una Europa más fuerte que nunca. Conjuntamente tenemos que encontrar una fuerza para la libertad. Tenemos que tener el valor de cambiar las cosas. Y eso, digamos, es el leitmotiv que estamos escuchando todos los días desde Alemania, pero que también ha repetido una vez más el antiguo presidente de la Comisión, Barroso. Es decir, tenemos que utilizar las crisis para fortalecer al final a la Unión Europea. Y ese optimismo político, esa experiencia en la integración, nos afirman que una crisis también puede tener su lado bueno. Y en ciencias políticas, este modelo también existe. El señor Serrano ya lo ha mencionado anteriormente. Este modelo nos dice que todo el proceso de integración desde la unión de carbón y acero, etcétera, se ha visto afectado por varias crisis. Ha habido un altibajo constante de crisis y momentos mejores. Es decir, Europa sabe defenderse ante las crisis, puede salir fortalecida de las crisis. Bueno, en el pasado tuvimos esa situación, pero ahora se nos plantea nuevamente el tema y tenemos que saber si realmente vamos a salir nuevamente fortalecida de esa crisis o si la cosa va a cambiar. Pero antes de entrar en detalle me gustaría establecer una definición. ¿De qué crisis estamos hablando? Yo creo que estamos hablando de crisis múltiples, crisis que se juntan en un mismo momento, desde el derrumbe del banco de Lehman Brothers en el 2008, es decir, una crisis que al final ha alcanzado a todo el continente, ha impulsado la crisis del endeudamiento público, ha llevado a una recesión económica, una recesión prolongada con un alto nivel de desempleo en muchos países de la Unión Europea. En España no hace falta hablarles sobre las consecuencias y sobre las cifras del desempleo. Según Eurostat, a finales de septiembre de 2014 estamos hablando de un 24% de desempleo. En Alemania, sin embargo, del 5%. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre los distintos países europeos. Mayor es aún la diferencia en cuanto al desempleo juvenil. En España estamos hablando de un 53,7% frente a un 7,6% en Alemania. En la zona euro, la tasa de desempleo es bastante elevada, se eleva al 11,5%. El desempleo juvenil llega incluso al 21,6% en toda Europa.
Y si lo comparamos con las cifras de 2008 hasta el 2014 en toda Europa, podemos constatar un aumento de la tasa de desempleo del 7,1% en el 2008 hasta el 10,1% en el 2014. Es decir, aquí hemos visto un aumento y no una mejora. Y esas consecuencias económicas las estamos sufriendo en el día a día en Europa. Lo que es muy importante en este contexto, también para entender la actitud de la población, de que la sensación de sufrir personalmente las consecuencias de la crisis es muy distinta. En Alemania tan solo un 2% de la población dice que la crisis les afecta a nivel personal. En España, sin embargo, lo afirma un tercio de la población. En Francia, 1 de cada 5. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la crisis del euro, sobre todo la crisis de gobernanza en la zona euro, el rescate de Grecia, de Portugal, de España y de Irlanda, y las reformas que se deben o se han llevado a cabo en la zona euro, es decir, Six-Pack, el pacto fiscal, la unión bancaria, etcétera. Ustedes conocen esos términos, que son pasos necesarios. La canciller alemana, para conseguir el apoyo del Parlamento alemán para el rescate a Grecia, ha declarado que si fracasa el euro, entonces Europa en su conjunto va a fracasar. Entonces ha hablado de este escenario fastídico, de un derrumbe total de la Unión Europea, del modelo europeo. Entonces estamos hablando en todas partes de una crisis de la integración europea recogiendo el lema de esta conferencia, de una crisis de la idea de Europa. ¿Qué significaría eso? Pues entonces la población de Europa y las élites ya no estarían de acuerdo sobre el leitmotiv y las ideas de Europa y ya no considerarían como sostenible este modelo. Los leitmotivs, lo hemos mencionado anteriormente, es la paz entre los países miembros, la perspectiva de un bienestar común y también la perspectiva de tener un poder de Europa en un mundo globalizado y también la participación económica de Alemania en toda Europa a través de la integración. Pues la crisis europea también se refleja claramente en una crisis de confianza de los ciudadanos europeos en sus instituciones y en sus élites. O sea que es una crisis muy compleja. Bueno, si estoy hablando de un enfoque productivo con crisis, ¿a qué me refiero? Pues normalmente una crisis evoca y produce un nuevo dinamismo, produce intentos de reformas y de esta manera también se pueden emprender nuevas vías de desarrollo y de reformas. La Unión Europea ahora está hablando de crear una auténtica unión económica y financiera. Llevamos 30 años ya hablando de crear una auténtica política de seguridad y defensa común. Ahora estamos hablando de crear una protección común de las fronteras europeas. Algunos incluso quieren establecer una política social europea común. Esos serían saltos cualitativos muy importantes. A nivel político, esa esperanza se repite una y otra vez también por el ministro de Asuntos Exteriores alemán, cuando dice que no solo la unión económica y financiera nos puede llevar a un progreso, sino que también las crisis que estamos en la política exterior, que estamos observando, por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, etcétera, podría ser un salto cualitativo, mejor dicho, para la política exterior común. A nivel político, estamos debatiendo si esas crisis deberían fortalecer la integración europea o más bien al contrario, si deberíamos limitar la integración, si deberíamos trasladar menos competencias de nivel social al
nivel europeo. ¿Cuál debería ser la dirección correcta? Bueno, ya estamos hablando de 60 años de proceso de integración y en este contexto un sociólogo alemán ha hablado de 4 condiciones para una integración. Estamos hablando de un enfoque abierto a la hora de analizar la historia, pero para que pueda haber un desarrollo positivo en medio de una crisis, necesitamos el apoyo mayoritario de la población al desarrollo económico común. En segundo lugar, tiene que funcionar el eje franco-alemán en Europa. En tercer lugar, necesitaríamos una aceptación generalizada del poder de Europa en general y además con la convicción de que Europa puede tener futuro, es decir, apostar por el futuro de Europa. Si cumplimos con esas 3 condiciones, vamos a llegar bastante lejos. No quiero hablar de la 4ª condición que habla de superar las contradicciones entre las distintas élites, etcétera, pero eso nos llevaría demasiado lejos. La primera condición, es decir, el apoyo por parte de la población para la integración europea. A finales del año 2013, el Instituto Allensbach de Alemania realizó una encuesta en 4 grandes países europeos de la Unión Europea, Alemania, Francia, España y el Reino Unido. Demuestra que la población no cuestiona por principio a la Unión Europea. Es decir, aquí estamos hablando de proyecto de Europa y entonces esta encuesta nos lleva al siguiente resultado. En Alemania existe una aceptación del 70%, entonces Alemania está realmente a la cabeza de esta encuesta. En Francia esta aceptación se eleva al 51%, en el Reino Unido al 31%. En España no se planteó esta pregunta, no sé por qué, o sea que no hay cifras al respecto para España. Existen muchas críticas frente a los resultados electorales de los partidos euroescépticos, eurocríticos. Estamos hablando de la Alternativa para Alemania de Alemania o el Frente Nacional de Francia o el Independence Party del Reino Unido. Bueno, a pesar de toda esa crítica organizada, tan solo una minoría ve más desventajas que ventajas de su país en la Unión Europea. La mayoría de la población dice que sí, existen más ventajas de pertenecer a la Unión Europea que desventajas, o las ventajas y desventajas más o menos están a la par. Bueno, eso no anima mucho si consideramos toda la trayectoria europea. Pero bueno, es una situación normal teniendo en cuenta los resultados de los últimos 10 años, también de tiempos en los que vivíamos una situación distinta, o sea que una situación extensa de crisis. Por supuesto, existen cambios coyunturales y la correlación es bastante equilibrada en este sentido. Algunos datos sobre esta actitud de la población. Ningún Estado miembro quiere salirse de la Unión Europea. En Alemania el 72% de la población está a favor de seguir perteneciendo a la Unión Europea. En Francia es el 68% y en España un 64%. En el Reino Unido, con UKIP, existe un partido que aboga a favor de la salida de la Unión Europea. Pues ahí una mayoría de un 52% de los ciudadanos británicos estaba a favor de la permanencia en la Unión Europea, en contra de la salida británica del British Exit, y las encuestas más recientes confirman este resultado. Y lo que se refiere a la actitud frente al euro, podemos decir lo siguiente. La mayoría piensa que para un futuro económico de su país se necesita el euro y se necesita un buen funcionamiento de la zona euro. Más del 50 y del 60% en esos 3 países encuestados, aquí, bueno, por supuesto sin el Reino Unido, que no forma parte de la zona euro, pero a pesar de que en Francia y en España, donde muchos ciudadanos opinan que el euro les ha
conocido a desventajas porque se considera como negativa la situación económica y personal, pero aún así abogan a favor de la permanencia en el euro en vez de buscar alternativas a esa moneda. También sabemos que algunos modelos específicos de integración se encuentran con resistencia. Ha habido resistencia, oposición frente a los cambios constitucionales. En algunos países ha habido un referéndum sobre la Constitución Europea. Suecia abogó en contra de forma ilegal, lo voy a explicar más adelante. Y en otros países tampoco se ha conseguido un resultado positivo. Los grandes pasos integradores no cuentan con el apoyo de la población, a pesar de que los partidos políticos hayan hecho campaña a favor, por ejemplo, de la Constitución Europea. Muchas veces, por supuesto, se critica lo que los politólogos llamamos una distribución vertical de competencias. ¿Qué nivel decide sobre qué? Bueno, lo interesante en este contexto sería saber que en estos 4 países que estamos analizando, esa injerencia en los asuntos internos ha contado con un fuerte rechazo. En Alemania, por parte de un 40% de la población, en España un 50%, en Francia y en el Reino Unido incluso más del 50%, es decir, un 54% que rechaza esa injerencia en asuntos internos. Los ciudadanos están reclamando una devolución de competencias nacionales y según el ámbito político los resultados son bastante elevados. Por ejemplo, lo que se refiere a la política exterior y de seguridad, se reclaman mayores competencias europeas o, por ejemplo, la homologación de títulos académicos, etcétera. Ahí siempre habrá habido y habrá una mayoría a favor de una mayor competencia de Europa. Sin embargo, asuntos fiscales, sociales y lo que son las prestaciones sociales, según la mayoría de la población, deberían seguir siendo competencia de los Estados nacionales. Y lo que se refiere a la confianza en las instituciones, estamos ante un tema que ha creado grandes problemas en los últimos años en muchos países europeos. Si estamos hablando del futuro de la Unión Europea, no debemos olvidarnos de este asunto, porque las instituciones europeas pueden suscitar confianza entre la población. En primer lugar, por supuesto, el Parlamento Europeo, si existe una actitud positiva general de cara a Europa por parte de la población. Pero lo que es más grave que aún es la falta de confianza en las instituciones nacionales en muchos Estados miembros. Yo creo que España también es uno de esos países en los que falta esa confianza en las instituciones nacionales. Según nuestra encuesta en Francia, un 80% de la población ya no confía o muy poco en las instituciones nacionales. En España ese valor mejora un poco, pero aún así un 78% de la población no tiene ninguna o muy poca confianza en las instituciones. Y eso, por supuesto, también lleva a una falta de confianza en la competencia económica de sus gobiernos. Alemania es un caso aparte en este contexto. Ahí incluso ha aumentado la confianza en el gobierno en los tiempos de la crisis. Eso también tiene que ver con la confianza depositada en algunas personas, en concreto hablando de la canciller o del vicecanciller, etcétera. Y lo que podemos decir, resumiendo, si tenemos en cuenta estas encuestas en cuanto al apoyo de la población, etcétera, en estos 4 países que les he mencionado, el balance de pertenecer a la Unión Europea y al euro es bastante ambivalente, pero no se pone en tela de juicio la pertenencia a ni una cosa ni a la otra.
Lo importante es aquí que la actitud hacia la Unión Europea es la valoración de la formación y el grado que uno se ve afectado personalmente por la crisis europea. Y es en el fondo la actitud. Y de ahí resulta un mensaje claro que es la cuestión clave, es la recuperación económica, la recuperación de la eurozona. Entonces yo sería aquí una defensora de la output legitimación, es que la capacidad de rendimiento. Y el señor Tudela había hablado varias veces de la cooperación franco-alemana. Ya sabemos que esta cooperación es algo irrenunciable, una condición irrenunciable, pero tampoco es imprescindible para las decisiones en Europa. Y también en la crisis hemos observado que tanto Alemania como Francia son los puntos clave para las decisiones o para las no decisiones. Y en este contexto se ha observado de que la correlación de las fuerzas entre Alemania y Francia se han movido y se han movido a favor de Alemania. Tanto en la economía, solía ser así ya en el pasado, y lo nuevo es ahora que este movimiento se ha producido también en la cuestión política. Y entonces de ahí surge todavía más la pregunta si estamos hablando cada vez más de una Europa alemana o de una hegemonía alemana en Europa. Y creo que se ve bastante claro que la influencia hegemonial alemana se ve claramente, y además en los últimos dos gobiernos bajo Merkel con los liberales o ahora con los socialdemócratas se ha visto claramente de que ellos siempre intencionaban muy decisivamente en imponer sus opiniones. Y entonces también se suele resaltar a Alemania como ejemplo en esta crisis, o sea, una consolidación fiscal, una regulación estricta en contra del endeudamiento y a favor de las reformas estructurales, y también un control más tecnocrático que político de las reglas de juego de la eurozona, y sobre todo la insistencia de la responsabilidad propia es algo que no les gusta a los franceses ni a los italianos. La encuesta de Allensbach ha mostrado muy claramente que tanto en la población española como en la francesa estas medidas que se han realizado en Alemania como la Agenda 2010 han provocado un gran rechazo. Es decir, que estas fórmulas alemanas no han encontrado un eco positivo. Solamente una minoría negligente apoya la subida de la edad en la jubilación o también una contención salarial que se ha hecho en Alemania durante muchos años. Y las poblaciones coinciden, no obstante, en que las causas de la crisis no consisten en una mala construcción de las estructuras, sino más bien que son las medidas y los éxitos electorales de la alternativa por Alemania, que son más escépticos con la Unión Europea, debería principalmente reforzar a la CDU de no desviarse de su camino de la vía de estabilidad. Y esto coincide mucho con la opinión de la población alemana, que defiende la postura de que ellos no quieren pagar las cuentas de los demás, para decirlo así de un modo bastante directo. Y los esfuerzos de mejorar las relaciones franco-alemanas de cara al exterior no han tenido mucho éxito. Ha habido muchas acciones conjuntas en esta dirección, pero no ha sido posible
limar estas controversias que ha habido con iniciativas comunes. Aquí el motor se ha parado bastante y si hay un impulso positivo, se podría decir que podrían nacer de los desafíos internacionales. Lo que hemos visto a lo mejor ha sido ahora en las crisis, en la Plaza Maidán o las visitas conjuntas que se han hecho en Túnez o en Marruecos o en la lucha contra el ébola. Estos son a lo mejor ejemplos donde se ve donde a Alemania le gusta dejarle a lo mejor más prioridad a Francia y para que Francia pueda demostrar nuevamente que es una gran nación. Y luego la presión exterior, luego la retirada de los americanos diciendo de que encargaos vosotros mismos más de vuestra defensa. Y esto podría tener un efecto sobre un cambio y también de aflojar un poquito esta política de la austeridad, y parece ser que los socialdemócratas van a ser bastante receptivos de cara a esto. En cuanto a la cooperación franco-alemana, no son buenas las condiciones y creo que esta cuestión es más importante para Alemania y la EU que lo que es el Reino Unido. Luego, las expectativas de las prestaciones futuras que nos puede ofrecer la Unión Europea. Creo que las encuestas que he mostrado que con toda la decepción y todo el escepticismo, la población realmente no rechaza el proyecto. Y a esto contribuye también de que en realidad no hay una alternativa política que pueda formar un gobierno, ofrecer una otra posibilidad. Pero si vemos estos valores elevados de Marine Le Pen y estas formaciones nacionales en Francia, y donde vemos claramente el mayor peligro de que no vamos a salir muy bien parados de esta crisis. Me imagino que aquí en España también ven a Podemos como algo desconocido y cae en este juego de fuerza. Ahora vemos actores de distintas procedencias. Luego está la crítica del euro, la preocupación de que puedan desbordarse estas nacionales soberanías, la amenaza del Islam. Estos son los grandes temas, y luego no nos olvidemos de la corrupción en muchos de nuestros países que abren la vía a otras opiniones y otras políticas. Y entonces mi estimación en este caso es que debemos mirar mucho más los factores interiores, que esto es un desafío enorme. Tenemos muchas veces gobiernos débiles, partidos volátiles, y esto todo se traslada al nivel de la Unión Europea y debilita nuestras posibilidades de actuación a nivel europeo. Pero aún así, las encuestas dicen que el futuro todavía se sigue viendo como marco, se equipara con la Unión Europea como marco para las opiniones, y aparte de la paz y la estabilidad está la situación económica y social. Ahora, las perspectivas. Vemos estas tres perspectivas para un trato positivo de esta crisis. Entonces nos demuestran una imagen bastante variopinta, pero existe por un lado la desintegración galopante y la huida de la Unión Europea. No existe, pero aún así no podemos bajar la guardia. Vemos unos pasos de profundización, le he dicho antes, con la gobernanza en la eurozona, pero no hay ningún salto cualitativo y todos los gobiernos están asustados. O sea,
que los partidos no se atreven a proponer grandes proyectos de integración o de mantener discusiones públicas sobre eso. Se realiza un poco a escondidas. Y si queremos ahora hablar de la democracia y de los rendimientos de la Unión Europea, tenemos que mirar mucho más la vitalidad y la calidad de la democracia en nuestros Estados miembros. Y esto también tiene que ver con la legitimidad y la aceptación de las decisiones de la Unión Europea. Tienen que proceder de mucho más abajo y tienen que asegurarse, afianzarse muchísimo más para que la población vea de que se pueden solucionar los problemas en la Unión Europea, para que nos pueda ofrecer estas garantías. Y creo que estos factores de política interior juegan un papel mucho más importante ahora que hace 20 o 30 años, y por ello es que no vamos a salir tan bien parados de esta situación y que más bien entraremos en una fase que será una crisis crónica, donde habrá pocos momentos de relajación. Y con eso quiero terminar mi ponencia.